Veamos entonces cómo elaboramos ahorita el circuito equivalente del transformador. Tenemos entonces un transformador, los dos bobinados primario y secundario, y aquí hemos ya extraído del bobinado primario la componente reactiva que corresponde al flujo de dispersión, X1, y la componente resistiva del devanado primario. Lo mismo con el devanado secundario, extraímos la reactancia de dispersión del secundario y la componente resistiva del devanado secundario. Y tenemos la impedancia de carga ZL. Ahora vamos a reemplazar el núcleo por un paralelo de dos componentes. El componente RM, que es una resistencia donde se va a simular la potencia de pérdidas del núcleo, y la componente XM, que corresponde a la reactancia de magnetización de este mismo núcleo. Entonces tendríamos así R1, que es la resistencia del primario en ohmios, R2, la resistencia del secundario en ohmios, X1, la reactancia del flujo de dispersión del primario, X2, la reactancia correspondiente al flujo de dispersión del secundario, RM, que es la resistencia donde se mueve la potencia de pérdidas del núcleo, XM, que es la reactancia de magnetización del núcleo, y ZL, que es la impedancia de la carga, el Φ, que es el flujo magnético en Weber, B1, que es la tensión primaria, B2, la tensión secundaria, E1 y E2, que son la fuerza magnetomotriz del primario y secundario, y las corrientes I1 y la corriente I2, que son las corrientes del primario y secundario. Y también tenemos que esta rama, este paralelo, que es el que modela el núcleo, este paralelo, por aquí circula una corriente, que es la corriente de vacío. Ahora, vamos a obtener ya el circuito equivalente. Ese circuito equivalente, lo que vamos a hacer es la siguiente estrategia. Aquí tenemos un acople magnético entre el devanado primario y el devanado secundario. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en el bobinado primario, y estos componentes que tenemos acá, la impedancia de carga, la resistencia R2, la reactancia X2 y esta corriente I2 y esta tensión B2, la vamos a pasar para acá, para el lado primario. Es decir, vamos a obtener un circuito equivalente visto desde el primario. También podríamos hacerlo de la siguiente forma. Queremos obtener un circuito equivalente visto desde el secundario. Es decir, traemos todos estos valores, los traemos al secundario. En este caso, esta explicación la estamos haciendo con un circuito equivalente visto desde el primario, es decir, de donde está la fuente. Entonces traemos todo lo que está aquí, todos estos valores, los traemos al primario. ¿Cuál es la diferencia? En que aquí tenemos un acople magnético. Entre esta bobina primaria y esta bobina secundaria no existe ningún alambre, no hay ninguna conducción eléctrica. Al traer los elementos del secundario al primario, ¿qué estamos logrando? Un circuito equivalente eléctrico. Aquí no hay un acople magnético. Aquí ya tenemos un circuito normal, un circuito eléctrico. Entonces veamos cómo nos queda el circuito. Tenemos la componente R1, aquí está, R1 del primario, la componente reactiva del primario, JX1, tenemos la fuente de tensión B1 y tenemos la intensidad de corriente I1. Hasta ahí tenemos el bobinado primario. ¿Qué sigue? El núcleo, el componente del núcleo, la rama de vacío, que es un paralelo, pues aquí está, lo ubicamos en paralelo.
está la resistencia Rm y la reactancia Xm en paralelo, y por aquí circula la corriente de vacío y su cero. Esta corriente de vacío es la que el transformador nos va a solicitar, así no tengamos ninguna carga. Por el solo hecho de conectar el transformador ya tenemos un consumo de potencia, una potencia que se llama potencia de vacío, y por ende una corriente que se llama corriente de vacío. Y ya esto corresponde al devanado secundario. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Miremos, ¿qué se hizo? Trasladamos todas las variables. ZL, aquí está ZL, pero noten que aquí ZL tiene una coma, ZL prima. Esta ZL prima, esta comita aquí, que se llama prima, entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta ZL es la impedancia del secundario, la misma ZL, pero llevada, se tomó de aquí del secundario, y parándonos acá en el primario, miramos cómo se ve esta ZL, cómo la traemos aquí al primario. ¿Y cómo la traemos? A través de las relaciones básicas del transformador. Entonces, para pasar del secundario al primario, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente aplicamos las relaciones básicas del transformador. ¿Cuál es la relación de tensión, la relación de corriente y la relación de impedancia? ¿Qué nos dice la relación de tensiones? Nos dice que B1 sobre B2 es igual a M, donde M es la constante de transformación. Y la primera relación, B1 sobre B2 es igual a M, ¿qué nos dice? O sea, aquí queremos despejar B1. Entonces, B1, que es la tensión vista del primario, que va a ser igual a M por B2. Entonces, B1 es igual a M por B2. Es decir, la tensión vista del primario es igual a M por B2. Luego, aquí en este caso, si yo quiero trasladar esta tensión secundaria, esta B2, la quiero llevar aquí al primario, sería B2', la tensión secundaria, pero vista del primario. ¿A qué es igual? El B2' es igual a M por B2. Aquí estamos trayendo la tensión del secundario, la traemos al primario y la colocamos acá. Entonces aquí tenemos la primera relación, la tensión vista secundaria, vista del primario, es igual a ¿qué? A M veces B2. Lo mismo hacemos con las corrientes. Entonces la corriente tiene una relación básica que es I1 sobre I2 es igual a 1 sobre M. Entonces, si despejamos I1 es igual a I2 sobre M. Luego entonces, la corriente primaria, la corriente que se ve del primario es igual a la corriente secundaria sobre M. En este caso, estamos trayendo I2, o sea, I2', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a I2, la corriente secundaria original, dividido la constante de transformación. Y desde el punto de vista de impedancias, pues ahí tenemos otra relación. Tenemos que la relación básica de impedancias es Z1 sobre Z2 es igual a M al cuadrado, donde si despejamos Z1 tendríamos Z1 igual a M al cuadrado por Z2. De tal forma entonces que al traer esta impedancia ZL al primario, esta ZL la traemos al primario, que nos queda ZL', esta va a ser igual a M al cuadrado por ZL. Y lo mismo ocurre con las otras resistencias. Si yo quiero tener esta R2, para verla aquí en el lado primario, ¿qué debo de hacer? Pues cojo R2 y lo multiplico por M al cuadrado y tengo R2'.
que es la resistencia secundaria vista desde el primario. Y lo mismo pasa con la reactancia. La reactancia X2', que es la reactancia del secundario, pero vista desde el primario, que va a ser igual a m cuadrado por X2. Entonces, tenemos acá que trasladamos tensiones y corrientes del devanado secundario, la trasladamos al primario. Y eso nos permite ya decir que ZL' es la impedancia de carga vista desde el primario, R2', la resistencia secundaria vista desde el primario, X2', la reactancia secundaria vista desde el primario, B2', la tensión secundaria vista desde el primario, y 2', la corriente secundaria vista del primario. ¿Qué logramos con esto? Por este circuito, logramos pasar de un circuito eléctrico primario independiente a un circuito eléctrico secundario, los dos independientes. ¿Qué logramos hacer aquí? Los unimos en un circuito eléctrico. Y ya este circuito eléctrico sí es susceptible de todos los análisis que se pueden hacer en electricidad. Muy bien, desde el punto de vista de circuito equivalente, yo también podría pensar en hacer el circuito equivalente visto desde el secundario. Entonces, en ese caso, aplicaría la misma relación que tenemos aquí, pero ya vista desde el secundario. En ese caso, la tensión, ya si despejamos aquí B2 de la ecuación básica de tensión, B2 sería igual a B1 sobre M, es decir, en este caso, B1', la tensión primaria vista desde el secundario sería B1 sobre M, las impedancias sería la resistencia primaria vista desde el secundario sería R1 sobre M cuadrado, y la reactancia de dispersión del primaria vista del secundario sería X1 sobre M al cuadrado. Lo más normal, lo más común es hacer el circuito equivalente visto desde el primario. Por ejemplo, tenemos un transformador tipo distribución. Entonces queremos ver desde el sistema de distribución, desde 7620 voltios, desde el operador de red, ver cómo se comporta su transformador. Es decir, no nos interesa tanto cómo se ve el transformador desde el punto de vista de la carga del usuario. El interés está en observar el transformador desde el punto de vista de la red de distribución para poder hacerle los análisis circuitales. Ahora, este circuito es un circuito que se llama circuito exacto. Es el más aproximado, el más real al comportamiento del transformador. Pero existe una variante. Tenemos un circuito que es el circuito equivalente aproximado. Este circuito equivalente aproximado, este que tenemos aquí, note que este aproximado lo que hicimos fue desplazar la rama de vacío, el paralelo, que recuerden que es el modelamiento del núcleo. Este paralelo estaba aquí en este sitio, lo trasladamos al inicio, es decir, lo pasamos de acá a un paralelo con la fuente. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque esta tensión B1 es aproximadamente la misma tensión que tenemos aquí después de la reactancia de dispersión primaria aquí. Y la corriente de vacío y su cero es muy pequeña comparada con la corriente I1, con la corriente primaria. Eso permite hacer una aproximación y entonces tenemos el circuito equivalente aproximado. Miren que aquí ya nos queda R1 en serie con esta R2'. Entonces podemos resumir esas dos resistencias en una sola. Ya nos aparece la magnitud RCC, resistencia de cortocircuito. Esa RCC va a ser igual a R1 más R2. Y también nos quedó JX1 en serie con JX2.
esa suma de x1 más x2 vamos a llamar a la reactancia XC, reactancia de cortocircuito, de tal forma que el circuito equivalente aproximado tiene dos formas de representarlo. La primera forma, esta primera que tenemos acá, y la segunda forma haciendo estas sumas, entonces nos quedaría esta otra forma de modelarlo, que sería RCC más JXC, y es mucho más resumido. Y tenemos una tercera forma de representarlo, y es la siguiente. Si hacemos la impedancia Z de cortocircuito, que es igual a RCC más JXC, y si además despreciamos, decimos, como la corriente de vacío es tan pequeña, decimos, vamos a despreciar lo que ocurre en el núcleo, es decir, vamos a despreciar las pérdidas del núcleo. Entonces llegamos a un extremo, ya un circuito simplificado, donde botamos al núcleo y nos queda simplemente la fuente de tensión V1, y nos queda la impedancia de cortocircuito, y nos queda la tensión V2' y la impedancia vista del primario. Este es el circuito equivalente. Entonces tenemos tres formas de representar a un transformador desde el punto de vista del circuito equivalente. Tenemos circuito equivalente exacto, tenemos el circuito equivalente aproximado, donde tenemos estos dos circuitos, y tenemos el circuito equivalente simplificado, este último. Debemos trabajar con los tres, debemos hacer las verificaciones. Obviamente el circuito equivalente más interesante para lograr mejores resultados es el exacto, sobre todo cuando colocamos una carga en el devanado secundario y queremos luego de hacer los cálculos verificar magnitudes en el devanado primario. Entonces colocamos acá un instrumento de medición y con una determinada carga queremos observar lo que pasa acá. En el circuito exacto vamos a tener con este modelo una correspondencia entre lo calculado en magnitud y en ángulo, pero si usamos el método simplificado vamos a encontrar de que en este modelo encontraríamos que las magnitudes nos dan aproximadamente igual, pero a la hora de medir allí los ángulos vamos a encontrar diferencias.